Muy buenas noches. Les traigo saludos de Capitol Hill Baptist Church en Washington, D.C. De los miembros y los ancianos. Hemos estado orando por ustedes y por esta conferencia hace algunas semanas. Así que es un placer, un honor, un privilegio estar aquí con ustedes y en esta conferencia de Nine Marks. En esta primera charla me gustaría hacer tres cosas. Para comenzar, les voy a presentar un resumen de Nine Marks, de las 9 marcas, nuestra historia y las ideas centrales que les dan forma a nuestro ministerio, a nuestra misión y nuestra visión de la iglesia. Y luego de eso me gustaría conectar esta visión para la iglesia local con la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre la iglesia? Y ojalá que eso será la visión que podemos usar como el marco para las charlas que siguen. Y para finalizar, terminaremos esta primera charla hablando de 6 lecciones prácticas que ustedes podrán aprender y, si Dios quiere, podrán aplicar en sus propios ministerios y en la edificación de iglesias sanas. Eso es nuestro plan. Comencemos entonces con el resumen y la visión. Nine Marks inició en el enero de 1998 alrededor de una creencia sencilla, bíblica y fundamental, que la iglesia local ha de ser el punto focal para mostrar la gloria de Dios a las naciones. Nuestra visión es sencilla: iglesias que reflejan el carácter de Dios, que irradian el Evangelio. Esto es lo que queremos ver. Y nuestra misión, como llegamos allí, es equipar líderes con una visión bíblica y recursos prácticos para mostrar la gloria de Dios a las naciones a través de iglesias sanas, o sea, edificando iglesias sanas. Nosotros creemos que el mejor modelo para construir una iglesia es la fidelidad bíblica. Y estas 9 marcas captan ampliamente los elementos claves que Dios prescribe en su palabra para la iglesia. Así que, ¿qué son estas 9 marcas? Bueno, la primera marca es la predicación expositiva, porque Dios siempre crea, siempre salva por su palabra. Y de ahí necesitamos la segunda marca, un entendimiento bíblico de la teología bíblica, o sea, la sana doctrina. Y también el Evangelio y un entendimiento bíblico de la conversión. ¿Qué hace Dios y qué hace nosotros en este trabajo de conversión? Y de ahí la evangelización o evangelismo y la membresía y la disciplina y el discipulado y el crecimiento y finalmente el liderazgo bíblico. Y en todo esto, Nine Marks tan solo busca mostrar el diseño de un modelo bíblico de la iglesia, o sea, una eclesiología bíblica. En un sentido, en Nine Marks somos como plomeros. Estamos colocando las tuberías necesarias para estructurar y construir una iglesia de acuerdo al plan de Dios. Y no es glamoroso, pero es muy, muy importante porque, número 1, si no tienes la tubería correcta, como al renovar la cocina, sus hermosas cubiertas y gabinetes no valen nada cuando están hechos un desastre y tendrán que ser sustituidos. Y segundo, la iglesia, de acuerdo a la Biblia, es aquella que debe mostrar la gloria de Dios en la tierra. Si nosotros pensamos en el Evangelio como un diamante hermoso, la iglesia sirve como la montura de metal precioso que lo elevan y lo muestran. Y esto tiene enormes implicaciones para la gran comisión, porque Jesús dijo
enseñándoles todas las cosas que os he mandado. ¿Cómo se hace eso? En la iglesia. No hay mejor manera de hacer discípulos que a través de iglesias bíblicas, sanas y vibrantes. Eso fue mi testimonio. Yo no siempre he sido cristiano. De hecho, los primeros 23 años de mi vida, yo los pasé lejos de Dios. Esto fue una decisión que yo tomé conscientemente. Yo crecí en Houston, Texas, asistiendo a una iglesia unitaria, universalista, lo cual me permitió definir la fe según mi propia razón y experiencia, o sea, es el deísmo. Además, tristemente, muchas de las iglesias cristianas que vi durante mi niñez, al igual que muchos matrimonios que yo conocía, parecían ser más bien una representación del infierno que un cuadro del cielo. Y durante la escuela secundaria yo me enamoré de la filosofía racionalista. Y así que, ya que no tenía razón para dudar de mi razón, la razón se convirtió en mi Dios. Y después de la secundaria, Jason, mi hermano Emelo, y yo nos fuimos a Washington, D.C. en el 93 para estudiar en la universidad ahí, se llama Georgetown. Tienen una escuela de estudios internacionales y Jason y yo teníamos planes ambiciosos de hacer negocios internacionales. Así que fuimos a Washington para empezar nuestro plan. Pero fue durante mi tiempo en la universidad que las cosas de mi vida y en nuestra familia comenzaron a derrumbarse de una manera que ni yo ni mi propia razón fuimos capaces de entender. O sea, mi padre encontró bancarrota y de ahí una demencia, una enfermedad mental y cometió adulterio y mis padres se divorciaron y otras cosas en la familia. Se cayó. Así que entonces cuando me di cuenta que no podía seguir viviendo solamente en base a la razón, yo dejé la razón como un Dios y empecé viviendo según mis placeres. Y en ese tiempo yo estaba viviendo justo en Santiago, Chile. En mi tercer año en la universidad, estaba estudiando en la universidad allí para todo el año y tuve que encontrar mi primer trabajo para pagar los gastos. Así que yo comencé trabajando como un barman. Y es chistoso porque fue esa experiencia trabajando en un bar donde yo aprendí a hablar español, porque en un bar tú hablas de todo, la vida, la cultura, la religión, la política, lo que sea, en los modismos que habla la gente. Así que ahora, gracias a Dios, estoy usando esta experiencia en mi español para mejor cosas, para edificar la iglesia sana, ojalá. Pero sin embargo, durante ese tiempo mi madre se fue a vivir en Washington, D.C., ahí en mi tercer año en la universidad. Y ella se convirtió al Señor y comenzó a asistir a Capitol Hill Baptist Church. Y Jason, mi hermano y yo comenzamos a asistir en el verano de 97, después de habernos graduado. Fue el día de madres. Y ella, ahí en mayo, y ella nos dijo, mira, para mi regalo de Día de Madre, yo quiero que vengan conmigo a la iglesia. Yo pensé, bueno, es un regalo gratis y puedo animar a mi madre, vamos. Así que fuimos a la iglesia y en ese tiempo Mark Dever llevaba 3 años como pastor de la iglesia. Y a pesar de que yo no era cristiano, me gustaba escuchar sus sermones. Debido a mi concepción estereotípica de los cristianos y de sus predicadores, me parecía un tanto gracioso y irónico poder escuchar a un pastor evangélico, bautista del sur, pero que se expresaba bien, que era inteligente y además de eso, él tenía un doctorado de Cambridge en Inglaterra. Así que en mi cosmovisión racionalista yo no había categoría para una dicotomía como esa, o sea, un pastor evangélico bautista que era inteligente. Así que yo empecé estudiando el cristianismo con él, con Mark Dever, usando un estudio
por el Marcos, el Evangelio de Marcos. Y al comienzo yo tenía muchas dudas y preguntas. Iba a estar 6 estudios y pasamos 8 meses estudiando la Biblia juntos. Pero al ir estudiando las palabras de Jesús, yo me di cuenta que el cristianismo en realidad era el único sistema de pensamiento que daba respuestas completas y consistentes a las preguntas importantes y fundamentales de la vida. Y emocionalmente, mientras más me aferraba a ese mundo y a sus placeres, porque yo todavía estaba trabajando como barman ahí en Georgetown, viviendo mi vida de placer, las cosas parecían ser más surrealistas y infundadas en mi vida. Fue entonces que Dios en su gracia, en febrero de 98, me salvó. Y 3 meses después, en mayo de 98, yo fui bautizado como creyente en el Señor Jesucristo. Y al hacerme miembro de la iglesia, y incluso al reflexionar sobre mi propio testimonio, yo pude ver que la iglesia local era el mejor programa, digamos, evangelístico de Dios, o sea, a conducir a los no cristianos a Cristo. Y el mejor programa de discipulado, o sea, a edificar a los cristianos en Cristo, y que el Señor me había hecho parte de una familia maravillosa. Yo recuerdo que mi primer viernes por la noche, como cristiano, yo entré a la oficina de Mark Dever y yo le pregunté, oye Mark, ¿qué hacen los cristianos en los viernes? Porque yo sabía que yo no pude hacer lo que había hecho antes, pero yo no tenía ni una idea cómo vivir la vida cristiana. Yo era un cristiano nuevecito. Pero la iglesia me acompañó y continuó discipulándome. Y gracias a Dios yo crecí. Y al ir creciendo en la iglesia yo aprendí versículos como la primera de Pedro, capítulo 2, versículos 10 y 11, que dice: mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que, aunque los acusen de hacer mal, esto fue yo, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. La iglesia debe ser un reflejo de la gloria, del amor, de la pureza y de la unidad de Dios. Hermanos, la iglesia es el arma más poderoso en el arsenal del ejército de Dios. Es cosa de ver su poder en acción. La iglesia es el medio más efectivo de llevar a cabo la gran comisión y el gran mandamiento. La palabra proclamada que resuena en el cuerpo de creyentes, que sale por las puertas del edificio hacia todas las áreas de la vida, y la palabra de vida que actúa como sal y luz en un mundo en tinieblas. Eso es sí poder. Uno de mis capítulos favoritos de la Biblia es 1 de Juan, capítulo 1, ahí en el versículo 7, describe bellamente la relación entre el Evangelio y la iglesia. Déjame leer. 1 de Juan 1, 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Pueden ver la conexión? La sangre de Jesús nos limpia de nuestros pecados y tenemos comunión unos con otros si andamos en la luz, es decir, si nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos en Jesús. Qué hermoso el cuadro que nos presenta aquí. Y la buena noticia es que esta visión de la iglesia no es un plan inventado por hombres ni 9 Marks. Está el plan de Dios. Está en la Biblia.
está en ese versículo en 1 de Juan. Está por todas partes, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Desafortunadamente, no todos los que asisten a una iglesia tienen la misma experiencia que yo tuve. En Estados Unidos, comúnmente se olvida la centralidad que tiene la iglesia en la vida cristiana. Algunas de las razones que da la gente son, bueno, yo estoy demasiado ocupado, o no he podido encontrar una buena iglesia en donde vivo. Y la verdad es que hay mejores formas de crecer y servir a otros. Y honestamente, por mis propias experiencias, yo entiendo súper bien estas razones. Pero la Biblia nos pinta un cuadro diferente. Déjame darle dos imágenes bíblicas de esta visión de la iglesia. La primera imagen es la vista panorámica, digamos. Si nos fijamos en las Escrituras a través de los lentes de la teología bíblica y la historia de la redención, vemos esta visión pintada con claridad, desde el Génesis hasta Apocalipsis. Permíteme destacar brevemente 6 episodios particulares. El primero, la creación. Dios creó el mundo y la humanidad para mostrar la gloria de quien Él es. Esto lo encontramos en Génesis capítulo 1 y 2. El segundo episodio, la caída. Adán y Eva, que se suponían que mostraran el carácter de Dios, no lo hicieron. Eso es Génesis 3. Tercero, Israel. Tampoco lo hizo el pueblo de Israel. Esto es el resto del Antiguo Testamento. 4. Jesucristo. El Hijo de Dios lo hizo. En Cristo, Dios vino a mostrar a Dios. Y en Cristo, Dios vino a salvar. Eso es los evangelios. El quinto episodio es la iglesia. Ahora, la iglesia está llamada a reflejar a Dios. Eso es el Nuevo Testamento. Y finalmente, la gloria. Nosotros, la iglesia, debemos mostrar el carácter y la gloria de Dios a todo el universo, testificando en palabra y acción de su gran sabiduría y la obra de la salvación. Eso es toda la Biblia. Vemos esta conexión de la gloria de Dios y la iglesia claramente en la próxima imagen, la vista de cerca. En la carta de Pablo a los Efesios vemos un retrato de la nueva sociedad de Dios, la iglesia. Los miembros de la iglesia viven juntos y cumplen los propósitos de Dios. Dios sigue convirtiendo a los incrédulos y los creyentes son edificados y Dios es glorificado a través de la comunión y vida en conjunto de esta nueva sociedad que Él mismo ha creado por medio del Evangelio de Jesucristo. Permítame destacar un versículo, Efesios capítulo 3, versículo 10, y yo voy a comenzar leyendo en el versículo 8. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las insondables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea el plan del misterio escondido desde los siglos en Dios, el creador de todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Por medio de la iglesia. Esta frase es asombrosa. Esto es lo último que uno esperaría escuchar, quizás por medio de la creación, como me han dicho de Bariloche. Me han dicho que es un lugar bien lindo, que a lo mejor va a mostrar la gloria de Dios. Yo escogería eso para mostrar la sabiduría de Dios. Pero por la iglesia,
por gente caída y pecadora, dará a conocer su sabiduría. Este versículo ahí en Efesios 3:10 es la cúspide de la carta, una pieza central. La iglesia da a conocer la sabiduría de Dios al mundo. Y vemos el propósito de todo eso claramente en capítulo 3, versículo 21. Para dar gloria a Dios, el Padre, y a Cristo por todas las generaciones. Déjame leer, 21. A Él sea gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Ven ustedes, mis amigos, el significado de esto? ¿Qué es la iglesia? Se trata de una embajada de los cielos, la morada de Dios. Así que esto significa que nosotros, la iglesia de Rey Jesús, somos una embajada para el reino de Dios. Somos embajadores que representan el Rey Jesús. Yo me encanta trabajar y vivir en Washington, D.C. La mayoría de los países del mundo tienen una embajada o consulado ahí. Grandiosa historia, arquitectura. Es una ciudad hermosa. Pero es una ciudad temporal. Todo en ella se centra en el reino del hombre. Yo vivo cerca del Capitolio y yo camino al trabajo todos los días. Todos los días en mi caminata yo veo el Capitolio de los Estados Unidos, la Suprema Corte y la Biblioteca del Congreso. Yo estoy agradecido de estar allí. Y aunque yo creo que la política es muy importante para los cristianos, yo estoy muy agradecido de que tengo el privilegio de entrar en la única embajada en la ciudad, la iglesia, cuyo reino no caerá, cuyo rey no está empañado por la corrupción, cuya economía no va a flaquear y cuya tesorería no fallará. Hermanos, todos servimos a este Rey inmortal, invisible, único sabio a Dios. Así que nuestra fe no es en última instancia acerca de nosotros, nuestra mejor vida individual ahora. Es acerca de nosotros juntos para hacer una demostración de su gloria. Amigos, esta visión de la iglesia es la visión de Dios. Es su plan para nuestro bien y para su gloria. ¿Y cuál es el resultado de todo eso? Discípulos que andan como es digno de Dios y de su gloria. Esto es lo que vemos en Efesios capítulo 4, 5 y 6. Los resultados. Entonces, en términos prácticos, ¿qué significa para ti el pastor, el líder de la iglesia o el miembro comprometido con la iglesia local? En el tiempo que nos queda, vamos a examinar 6 lecciones que deberían ser útiles para dar forma a tu ministerio y a tu iglesia local. Lección 1, la primera. Dios quiere usar la vida de la iglesia local en conjunto para llevar a cabo los propósitos de la creación, desplegar su imagen sabia, santa y amable para que todo el mundo vea. Así que, como pastores y líderes, debemos tener esta misma visión para nuestras iglesias. Tenemos que enseñar y mostrar esta visión bíblica en nuestra predicación, enseñanza y liderazgo.
Tiene que afectar todas partes de nuestra vida y las vidas en nuestras iglesias. Cómo vivimos, dónde vivimos, cómo gastamos nuestro dinero y pasar nuestro tiempo, cómo escogimos nuestras vocaciones. Hay implicaciones de esta visión para todas partes de nuestras vidas. 9 marks, las 9 marcas, o sea, esta eclesiología es una cosmovisión, es una manera de pensar, pero no es obvio o intuitivo. Así que hay que enseñar con paciencia y fidelidad. Y si conectamos esta plomería así bien, la gente va a beber de las profundas y dulces aguas del Señor. La segunda lección. Una imagen impía de la iglesia es perjudicial para la evangelización y las misiones. Una imagen santa de la iglesia es de beneficio para la evangelización y las misiones. En términos prácticos, esto significa que si en el coro de tu iglesia hay un adúltero y la gente lo sabe y nadie está haciendo nada al respecto, de nada te sirve continuar con tus programas de evangelización. Tu iglesia puede ser unos de las armas más poderosos o destructivos para el evangelismo y el discipulado. Lección 3. Sobre todas las cosas, tu trabajo como líder es que el centro de la vida de tu iglesia sea la palabra de Dios. A esto has sido llamado. Tú eres un cartero que entrega el correo que viene de Dios. Tu misión no es escribir las cartas, sino simplemente entregarlas. La iglesia no se sostiene gracias a ti o a programas o a ideas brillantes, y a fin de cuentas tampoco se sostiene gracias a tus actos de bondad y amor, aunque esas cosas ciertamente den credibilidad a tu predicación. El pueblo de Dios está formado por aquellos que se reúnen en torno a la palabra de Dios para oír y luego para seguir y actuar. Y por lo tanto, tu trabajo semana a semana es preparar sermones excelentes, llenos de las riquezas de la palabra de Dios para el pueblo de Dios. Si tu ministerio es la música, entonces guía al pueblo a cantar la palabra de Dios, como hicimos aquí. Si eres pastor administrativo, deja que los valores bíblicos y no solo los valores de negocios enseñen a tu iglesia cómo debe dar y cómo debe gastar. Hay aplicaciones aquí para todos los ministerios y todos los miembros de la iglesia. 4. Éxito. Éxito es igual a fidelidad a Dios y a su palabra. Nuestras iglesias deben contar con una mejor definición del éxito. En primer lugar, el éxito no es una cierta cantidad de conversiones o bautismos, no es un edificio bonito, no es ser popular, relevante ni innovador, no es tener un trabajo seguro, no. La iglesia exitosa y los líderes exitosos son los que se mantienen fieles a Dios y a su palabra. El desafío de la iglesia hoy es el mismo de siempre: ser fieles, escuchando y obedeciendo. El pragmatismo ha dañado mucho la iglesia. El pragmatismo nos puede seducir
como la serpiente en el jardín. ¿Realmente Dios dijo que Él edificaría su iglesia solamente con su palabra? ¿No deberías simplemente ajustar esto un poco para ser más relevante y atractivo a la cultura? Un poco. Así que, como iglesia, no aspiren a ser relevantes, dando por sentado la fidelidad. Al contrario, aspiren a ser fieles y asuman que eso es lo más relevante que se puede ser en un mundo perdido en tinieblas. Quinto, el 5. La membresía de la iglesia es importante porque la Biblia se entiende como un compromiso de amor con los no cristianos, con los cristianos, con los líderes de la iglesia y finalmente con Dios. Por lo tanto, debemos hacernos miembros de una iglesia porque así se demuestra la naturaleza y la obediencia del amor cristiano. Vamos a pensar en ese tema más tarde con mi charla mañana sobre la membresía y la disciplina y también en la última charla de la conferencia cuando Juan nos enseña del discipulado y el pacto comunión. Pero ahora déjame introducir esta idea de la membresía y su importancia. Piensen en nuestro Señor. Jesús dio su vida para nosotros y nos enseñó que debemos dar nuestras vidas por los demás. Miren lo que dice en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 20. Yo lo leo. 20. Si alguno dice, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios, a quien no ha visto? La forma en que vivimos pone de manifiesto lo que amamos. Por eso es que la membresía es importante. Tiene que ver con la gran comisión de hacer discípulos y con el gran mandamiento de amar. Una ilustración práctica. José es un soltero en tu iglesia y lucha con la pornografía. Juan y María tienen un matrimonio que está fallando. ¿Qué va a arreglar estas situaciones, según la Biblia? Según la Biblia, una iglesia sana que está mostrando por nuestro compromiso uno a otro en la cultura de discipulado va a ser la manera normal, bíblica, para cambiar y transformar estas relaciones. Pero, tu habilidad de ayudarlos casi no existe prácticamente si no tienes las estructuras de la membresía. No tienes fuerza. Lección 6, la última. Simplificar y solidificar. ¿Cómo hacemos todo eso? ¿Cómo llegamos desde donde estamos hasta donde queremos estar? Con esta visión bíblica de la iglesia que hemos visto, comienza por simplificar. Predica la palabra y ama a tu iglesia. Por un momento, si es una tentación, quita tu atención de los programas y eventos. No te quedes pegado en encontrar el estilo musical correcto o en cultivar la cultura correcta. Pregúntate qué puedes hacer para que toda la vida de la iglesia esté centrada en la palabra. Asegúrese de que la predicación, las oraciones, la música y todas las lecturas estén llenas de la palabra de Dios. Predique, ore, cante y lea la Biblia.
Esos son elementos no negociables en su descripción de trabajo pastoral. Aparte de eso, usted solo tiene que amar a su gente, orar por ellos y quedarse con ellos. Quédese en una iglesia el tiempo suficiente para que le permita ver lo que Dios hace a través de décadas de fiel pastoreo. Ame, ore, predique y permanezca. Es una simple filosofía del ministerio. Si los miembros de la iglesia se dan cuenta que quieren alimentar a las viudas como en el Hecho 6, gloria a Dios. Tu trabajo, pastor, es dedicarte al ministerio de la palabra y oración, para que así todos sigan recibiendo comida espiritual. Y eso será lo que producirá en ellos deseos por cosas tales como un ministerio para las viudas de la congregación. Luego de simplificar, hay que solidificar. Enfoca más parte de tu tiempo, energía y recursos en hacer que la enseñanza sea sólida. Asegúrate que la música sea sólida, encargándole a un anciano de la iglesia que escoja las canciones. Para que sus oraciones sean sólidas, dedica más tiempo para prepararlas. Asegúrate que las clases de la escuela dominical, si es que la tiene, sean sólidas. Estudia mucho para asegurarte que tus sermones sean sólidos. Yo me encanta ser un esposo y padre de 5 hijos. Es la mejor bendición existencial que yo he experimentado como cristiano. Ser parte de una familia. Pero a menudo, los niños de 3 hasta el 15 años en edad. Y a menudo yo les veo a mis niños y yo pienso, van a alcanzar a un nivel de madurez suficiente en los 18 años que los tengo en mi casa, porque son tan inmaduros mucho tiempo con el ruido y la desobediencia. Pero los niños son como los discípulos. El proceso de crecimiento exige tiempo, paciencia, amor, enseñanza y una familia. Es un trabajo glorioso. Cuesta muchísimo, pero vale la pena y exige una familia. Entre otras cosas, esta visión es una defensa de una iglesia sencilla. Una familia no empobrecida por una gran cantidad de eventos y programas. Pero sí es una iglesia deliberada que exige una visión clara y mucho trabajo. Su enseñanza y la predicación son las prioridades, pero esta visión exige mucho tiempo modelando la enseñanza en tu vida y discipulando los miembros. Tienes que estar involucrados en las vidas de los miembros de la iglesia. Y para eso, por supuesto, se necesita confiar en Dios y en lo que Él ha dicho y en que solo su palabra es verdaderamente eficaz. Pero Dios es fiel y Él ha prometido que su palabra no volverá vacía. Déjame concluir con una ilustración de la conversión de Pablo en Hechos 9. En este capítulo, Pablo se encuentra con Jesús y se cae al suelo. ¿Y se acuerdan de lo que Jesús le dice en este momento? Jesús no le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué persigues a esos cristianos? Tampoco le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué persigues a la iglesia? No. Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
La manera en que Jesús se identifica con la congregación de cristianos en Damasco es tan clara y tan estrecha que Jesús se refiere a ella como si refiriese a sí mismo. Por eso creo que Pablo se refiere a la iglesia como el cuerpo de Cristo. Además, en Hechos 20 se dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo, que Dios compró a la iglesia con su propia sangre. Amigos, yo no conozco todos los detalles de sus vidas y cómo se les ha enseñado a pensar acerca de la iglesia. Pero basado en el Nuevo Testamento les puedo decir que la iglesia es llamada el cuerpo de Cristo, comprada con la sangre de Dios. Por eso es que la iglesia está al centro del plan de Dios. Que Dios les dé el gozo y la pasión para continuar esta conversación con sus pastores, sus familias y unos con otros, para su propio bien y para la gloria de Dios. Oremos. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En Él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Padre nuestro, te damos gracias por llamarnos a ser tus hijos, por salvarnos de las tinieblas y llevarnos a la luz, y por edificar tu iglesia por medio de nosotros. Danos sabiduría y gracia para edificar iglesias sanas, que hagan visible el Evangelio, que reflejen tu amor, pureza y unidad en este mundo. Oramos todas esas cosas en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén.